I would normally spend this time recapping what we did in our last presentation, Generalmente yo pasaría mi tiempo explicando la presentación anterior, but I don't want to do that. pero no lo voy a hacer esta I just vez, want to continue from where we left off. sino que de hecho voy a continuar donde terminamos en la anterior. We've seen that there's a relationship between the first, second, and third messengers. Tenemos esta relación que hay entre el primer, segundo y tercer mensaje o mensajero. The relationship is complex. La relación es compleja. At one level, En un nivel, the first and the third are the same. el primero y el tercero son el mismo, They have similar es characteristics. decir, tienen características similares. In another model, En otro modelo, there's this second angel. tenemos a este segundo ángel. The second angel becomes the glue that fixes these two angels together, the first and the third. Y este segundo ángel se convierte en esa pega loca, esa pega que une a los dos ángeles, primero y el tercero. When you think about structure, Cuando hablamos de estructuras, 1989 is the first angel. 1989 es el primer ángel. The Sunday law becomes the arrival of the third. La ley dominical, la llegada del tercero, Which is the same waymark as the empowerment of the third, que es de hecho el mismo hito donde también se coloca el fortalecimiento del tercero, depending upon whom you ask. dependiendo de a quién sea que le haga esa pregunta. And this has been a continual sore point in our movement. Y este ha continuado siendo un punto bastante ácido o amargo en nuestro movimiento, o Because who difícil. has authority to change things? Porque ¿quién es el que tiene la autoridad de hacer cambios, de cambiar cosas? I tried to partially address that problem in a previous presentation. Yo intenté parcialmente abordar ese problema en la presentación anterior We began to list, I think in one model there were 7 prophets. y creo que llegamos a listar en un modelo que They all estábamos give hablando different answers. como 7 profetas y todos te darían una respuesta diferente. And as a movement, we've had an identity crisis Y como movimiento hoy estamos pasando por una crisis de identidad because we don't want to call ourselves prophets. porque nosotros no nos queremos llamar a nosotros mismos profetas. We're happy to call ourselves priests. I don't know why. Nosotros nos sentimos felices en llamarnos a We're nosotros happy to call mismos ourselves priests. sacerdotes y no sé por qué. I don't know why we're happy to do that No sé cómo es que nos sentimos felices de hacer eso and not prophets, y no de llamarnos profetas. because if you took the two symbols and what they represent, Porque cuando ustedes usan o toman los dos principios, los dos símbolos y ven qué representa, calling yourself a priest llamarte a ti mismo sacerdote is even a more toxic label than calling yourself a prophet. es de hecho un nombre, un nombre más tóxico que el llamarte profeta. Some of us know that. Algunos de nosotros sabemos eso. A few years ago, we visited an island in the Caribbean. Hace un tiempo visitamos una isla en el Caribe. We have brethren here from that island, Hay hermanos que están aquí hoy que son de aquella isla and they knew what it meant to be called a priest y ellos sabían qué es lo que significaba ser llamado sacerdote and how evil that symbol was, y cuán maléfico ese símbolo es how blasphemous it was o qué tan blasfemo es ese símbolo to call yourself a priest. de llamarte a ti mismo sacerdote. Because there's only, in this context, there's only 2 types of priests. There are more than 2. Porque en el contexto del que quiero hablar hay 2 tipos de sacerdotes. Sé que hay más tipos, pero en este contexto 2. The priesthood of Aaron and the priesthood of Melchizedek. Tenemos el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Melquisedec. And we can't be the priesthood of Aaron. Y nosotros no podemos ser el sacerdocio de Aarón. That's the old guard Ese es conference. el antiguo Dios o la conferencia. Christ was of the order of Melchizedek. Jesús era de la orden de Melquisedec. So if you want to call yourself a priest, Así que si quieres llamarte a ti mismo sacerdote, you have to choose one or the other. tienes que coger cuál de los dos.
And those studies are already in the public domain that you cannot be a priest after the order of Aaron. Y esos estudios ya fueron publicados de que no podemos ser sacerdotes del orden de Aarón, It's a male-centric priesthood. porque es un sacerdocio centrado en la masculinidad, en But el we hombre. don't believe Pero nosotros no creemos, that we can be a priest after the order of Melchizedek, tampoco creemos de que nosotros podemos ser sacerdotes según el orden de Melquisedec, because the characteristic of Melchizedek is self-righteousness. porque la característica de Melquisedec es autojusticia. So I want to remind you or inform you, Así que quiero recordarles o informarles if you call yourself a priest, que si tú te llamas a ti mismo sacerdote, ask yourself what order you are of. pregúntate de qué tipo de orden es a la que tú perteneces. Aaron or Melchizedek. ¿Aarón o Melquisedec? And if you're of the order of Melchizedek, Y si eres de la orden de Melquisedec, you take all of that package as a singular issue. entonces estás tomando todo ese paquete. You can't pick and choose. No puedes simplemente escoger lo que quieras. And the implications of that are serious. Entonces las implicaciones de esto son serias. And here we are Y aquí nos encontramos complaining that we don't want to be prophets. luchando con la idea de que no podemos ser profetas. Elder Jeff, El anciano 2 Jeff, years ago, hace 2 años, decided to make the jump decidió hacer and called himself the first angel, un brinco y llamarse a sí mismo el primer ángel, prophet, un profeta. therefore leaving the questions unanswered, who was the second and the third? Y de esa forma dejó él una pregunta sin respuesta. ¿Y entonces quién es el segundo y el tercero? We know when the third angel message arrives Nosotros sabemos cuándo llega el mensaje del primer ángel at the Sunday law. en la ley dominical. And it's at the same moment it's empowered. We need to take both points together. Y en el mismo punto también recibe poder. Tenemos que saber escoger los dos elementos. Now, the problem is this. El problema llega a ser este. When we start taking these models Cuando empezamos a tomar estos modelos and we bring them down to the line of the priests, y los traemos a la línea de los sacerdotes, things don't look quite right. las cosas parecen no lucir tan correctas. They look different to what we expect. Lucen diferentes a lo que esperamos. This is 2014, Esto es 2014, the Sunday law. la ley dominical. And if this was 2012, Y si este fuese 2012, we want to understand the relationship between these two waymarks. queremos entender la relación entre estos dos hitos. I want to express it this way. Y quiero expresarlo entonces de esta forma. As God's people Como- see the Sunday law approaching, Cuando el pueblo de Dios contempla la ley dominical acercándose, they begin to agitate the subject. empieza a agitarse el problema. Agitate? It's a spirit prophecy. I want to keep it as a spirit prophecy word. Bring it up as an issue of importance. Es decir, bueno, él no They sabe. agitate the Sunday law. Comienza a agitarse el asunto de la ley dominical. They stir up trouble concerning it. Empieza a despertarse problemas respecto a eso, discusiones. I want to argue Quiero argumentar, or make the point that 2012 is the agitation of the Sunday law. quiero decir de que 2012 es la agitación, el comienzo de la agitación del decreto dominical. So if we were to take this model, Entonces, si nos refiriésemos a este modelo de bring acá it into this context, y lo traemos a este otro concepto, this would be the history of the first angel. esta sería la historia del primer ángel This would be the history of the third angel. y esta sería la historia del tercer ángel. Can we see the connection? Conseguimos ver la conexión. Here it is, the Sunday law, Aquí está la ley dominical, third angel. tercer ángel. I've got first and second, Yo tengo el primero y el segundo, but remember I've got first and second. pero recuerden que tenemos aquí también primero y segundo. The first goes all the way to here Y de when hecho, the third arrives. El primero
llega hasta el punto donde comienza el tercero. So we should be comfortable with that. Entonces espero que se sientan cómodos con esta representación. So in 2014, what should we expect to see? Así que en 2014, ¿qué deberíamos esperar ver? The arrival La llegada of the third angel. del tercer ángel. And at that same moment, En el mismo instante, we should also expect to see its empowerment. deberíamos conseguir ver el fortalecimiento. You see that there? Empowerment and the arrival at the Sunday law. El fortalecimiento y la llegada justo en el hito de la ley dominical. And who brings power to that angel? ¿Y quién es quien trae poder a ese ángel? The second. El segundo. Relationship between the second and the third. Aquí tenemos al segundo y al tercero. So what we've done, Así que lo que hemos hecho, we've taken a thus saith the Lord hemos tomado un así dice el Señor and imprinted that or projected it onto the line of the priests. y lo hemos proyectado a la línea de los sacerdotes. So I'm going to call this spirit of prophecy, Así que voy a llamar a esto de aquí el espíritu de profecía. and I'm going to call this, Y a esto de I'll acá call it the 144,000 lo llamaré los 144,000 or structure. o estructuras. This is us. Esto aquí es nosotros. We're doing this. So if you want to identify Así que si quieres identificar who the third angel is, quién es el tercer ángel, first thing you do lo primero que haces is you notice that they arrived in 2014. es darte cuenta de si llega en 2014. So all you need to do is find a person who came into the movement in 2014, and there you go. Así que lo único que tienes que hacer es identificar quién es la persona que llegó al movimiento en 2014 y de ahí en adelante lo entenderás. Easy. Es fácil, ¿no? Of course, the second angel Por supuesto, el segundo ángel was here before, ya estaba aquí antes. and this is where this model can become complicated. So I don't want to dwell too much on it. I want to keep it simple. Y es aquí donde el modelo se hace complicado y yo realmente quiero mantenerlo simple. Remember, the second angel Recuerden que el segundo ángel is connected to the midnight cry. está conectado con el clamor de So medianoche. here we have the midnight cry. Then we're going to go into the future, Entonces vamos al futuro, 2018, 2018, and there's a second angel coming back. y hay un ángel que viene. Here it is. Aquí está, el segundo in the regresa. Midnight cry. El segundo ángel aparece de nuevo en el clamor de medianoche. So we're beginning to build a model, Entonces estamos consiguiendo construir este modelo. and I don't want us to get confused about the details. Y no quiero que se confundan por causa de los detalles. I want us to see Quiero que vean an explanation una explicación of what we're teaching about equality de lo que nosotros estamos enseñando acerca de la igualdad and the ordination of female elders. y la ordenación de ancianas y la ordenación de ancianas. So we know that the first angel's message, Sabemos entonces que el primer ángel, if we had the time at the end here, aquí colocaríamos tiempo del fin, becomes a symbol of an individual person, se convierte en el símbolo de una persona, un individuo. and therefore the second would, Por lo tanto, el segundo and therefore the third would. y también el tercero. Now, we imagine Ahora, nosotros imaginamos that when we see the Sunday law approaching de que cuando nosotros vemos a la ley dominical acercándose, here, justo acá, we see it approaching, vemos que se acerca. that by the time it gets there or it arrives, Para el momento en que estemos llegando allí, o All cuando of us llegue, todos we'll nosotros be ready to fight. estaremos listos para la lucha. We'll all be prepared. Todos estaremos preparados. Now, one of the things we want to see Una de las cosas que quiero que vean is that the reason why we have priests, Levites, and es Nethinims que la razón por la cual nosotros tenemos la estructura de sacerdotes, levitas, netineos, is not just because there's three groups. No That's es- one reason. no es simplemente porque existen los tres grupos, esa es una razón, But what we can see in each of those three groups pero lo que conseguimos ver en cada uno de los tres grupos is an example of what the large
line, line of the 144,000, looks like, what sino, it feels like. sino que lo que vemos es un ejemplo de cómo la línea grande, la de los 144,000, cómo ella es. Cómo, So this line ¿Cuál es la experiencia? can teach us Esta línea de acá what that bigger line looks like. nos puede enseñar cómo la línea grande es. All that's good. Y todo eso es bueno. But as we've looked at these things in the past, Pero así como hemos estado estudiando estas cosas en el pasado, what we've done lo que hemos hecho is take the line of the priest es tomar la línea de los sacerdotes and seen it as just a line of progression, y verla simplemente como una línea de progresión, not as a repeat and enlarge. no como una repetición y ampliación. And what our problem is that we have to approach it at both levels. Y nuestro problema es que tenemos que saber abordar el asunto de la línea de las dos maneras. This model here with the two answers El modelo de aquí que coloqué, que tiene dos respuestas, llegada o fortalecimiento en el mismo hito, aquí están dos respuestas también, is the study of Isaiah 46, verse 9 to 11, es el estudio de Isaías 46 del 9 al 11, specifically verse 10, específicamente el versículo 10, where God identifies himself having certain abilities or characteristics. donde Dios se identifica a sí mismo como teniendo algunas habilidades, ciertas Isaiah habilidades. 46, verse 10. Isaías 46, versículo 10. He is the God Él es el Dios that goes from the beginning to the end. que va desde el inicio o del principio al fin. This is not a study on this verse, No estoy haciendo un estudio acerca de este versículo, but you can take those words pero ustedes podrían tomar estas palabras and produce a line of progression and a repeat and enlarge. y producir tanto una línea de progresión o una línea de repetición y ampliación. You can say alpha and omega, Podríamos ver alfa y omega, and that's 1 to 2, y eso sería del 1 yendo al 2, progression. progresión. But you can also see Pero podrían también verlo de otra that forma, alpha equals omega. de que el alfa es el igual al omega, que ya no sería progresión, sino repetición y ampliación. And it's this power Y es este poder that we utilize in our movement. que utilizamos en nuestro movimiento It becomes extremely significant. y se vuelve algo extremadamente significativo. For many years, Por muchos años, our focus was here, nuestro foco estuvo aquí, en el and igual, we forgot this line of progression. y nos olvidamos de la línea de progresión. And what we need to do is reconcile the tension between the two approaches. Lo que tenemos que hacer entonces es reconciliar la tensión que parece haber entre las dos maneras de abordar una línea. Often combining them. Muchas veces combinándolas. Can we see how we've combined them here? Consiguen ver cómo las combiné aquí. Time of the end, time of the end. Tiempo del fin, tiempo del fin. Repeat and enlarge. Repetición y ampliación. Alpha and omega. Alfa y omega, dos tiempos del fin. Equal. O sea, iguales. It produces the arrival of the third. Eso produce que la ley dominical sea la llegada del tercero. Then, Luego the arrival of the first, tendríamos esta, la llegada del primero, a line of progression, siendo la línea de progresión ahora, brings you to the empowerment of the te third. llevaría al fortalecimiento del tercero en la ley Second dominical. approach. Es el segundo, la otra manera, que es Isaiah 46, verse 10. la progresión. Y esto lo saco de Isaías This 46, singular 10. verse, if properly understood, Un verso único, entendido correctamente, explains most of our message. explica gran parte de nuestro mensaje. We focus often upon Isaiah 28, Muchas veces nos enfocamos mucho en Isaías 28 también, verses 10 and 13, line upon line. del versículo 10 al 13, o sea, línea sobre línea. But I would say this is a much more significant passage. Pero yo diría que Isaías 46, 10 es un pasaje incluso mucho más significativo. So we've now created a structure. Entonces, estamos creando una We begin to see estructura, the relationship between the first, second, and third angels. una estructura donde conseguimos ver la relación que hay entre el primero, segundo y tercer ángel. So when you take this model, Cuando tomamos este modelo,
You can either see it as line of progression or Con- repeat and enlarge. Pueden ver la línea de progresión o la línea de repetición y ampliación. This is not typology. Esto aquí no es tipología, It's much more sophisticated than that. es algo mucho más sofisticado que eso. So when we take this waymark here, Cuando terminamos tomando este hito de aquí, this is the same. este es el mismo It's hito, equal es igual to what you would call the Sunday law al hito que ustedes llamarían la ley dominical, or the national Sunday law. aquella ley dominical nacional, ese Daniel hito, 11 verse 41. o sea, Daniel 11:41, They're the same, son el mismo, but pero you can also understand it as the line of progression. pueden entenderlo también como una línea de progresión. Now, many of us are agitated about this subject. Y muchos de nosotros nos encontramos agitados acerca de Years ago, before este, many of you joined, este aspecto. Muchos años atrás, antes de que la mayoría de ustedes vinieran a este movimiento, all we did was this. todo lo que habíamos hecho era esto, We'd never do this. pero nunca hablábamos de progresión, solo Say 1 de esta de acá. equals 1. 1 es igual a 1. Repeat and enlarge. Repetición y ampliación. Line upon line. Línea sobre línea. Many people have come, Muchas personas han venido ahora al they've movimiento, heard about this. han escuchado acerca de esto. Now we come to the issue of the Sunday law. Ahora estamos hablando del problema de la ley dominical. And what most of you want to do Y lo que la mayoría quiere hacer is use this technique, es usar esta técnica de progresión. progression. La de progresión. 2014, that's fine. 2014, está bien. The alpha. Es el alfa. But the omega Pero la omega will look different. tiene que ser diferente. Quiere decir que la ley dominical del This futuro is es diferente. a false Sunday law, Es como decir, la ley dominical 2014 es and this is the falsa. real one. Pero la que viene después es la real. Some law in Congress about Sunday. Una ley que va a ser pasada en el Congreso con respecto al domingo. The reason you're doing that La razón por la cual terminan haciendo aquello is because you have a fixed idea es porque tienen una idea fija, única, about what a Sunday law looks like, en firstly, cuanto, en primer lugar, una idea fija tienen una idea fija en cuanto a cómo es la ley dominical, cómo and you luce. have an idea of how these rules work. Y también tienen una idea de cómo es que las reglas funcionan. But I want to remind us, Pero también quiero recordarles it's not one or the other. que no es simplemente una o la otra, progresión o repetición de This is ampliación. what we did in the past. Esto es lo que hacíamos al principio, Today, pero hoy en día many of you want to do this. la mayoría está queriendo hacer esto ahora. Solamente creer en progresión Progression. y rechazar la repetición y ampliación. 2014 En 2014 does not look like Daniel 11 verse 41. no será igual que Daniel 11:41, la ley dominical. And for all of you who are struggling with that, Y para cada uno de ustedes que se encuentran tal vez luchando con esto, ask yourself the question, what does this mean? pregúntate, ¿qué significa model. esto? ¿Cómo será el modelo de alfa y omega? You were taught, A ti te enseñaron, the time of the end is the time of the de end. que el tiempo del fin es el tiempo del fin, igual, repetición y ampliación. If that's the case, Si ese es el caso, then 2014 entonces 2014 is Daniel 11 verse 41. es igual a Daniel 11:41. So you can't do this. Por lo tanto, no puedes hacer esto. What you have to do Lo is que- identify that both of them are correct. Lo que tienes que hacer es identificar que ambas son correctas, la progresión y la repetición y ampliación. And now we have to be jugglers. Y ahora tenemos que saber jugar con los dos If you aspectos. ever try juggling, you'll drop the ball. Si ustedes algunas han hecho, ¿cómo se dice? It's not easy to Las do personas que mental lanzan gymnastics. 3 bolas o pelotas al mismo tiempo con las manos y You have to identify these Malabarismo. things in two ways. malabarismo. Tienen que tener la capacidad de ver las cosas de dos formas. You have to identify these issues in two ways. Tienen que conseguir identificar las cosas de las dos perspectivas al mismo tiempo. Progression Tienes que conseguir identificar progresión and repeat and enlarge. y repetición y ampliación. And when you come up with your two answers, Y cuando llegues a las dos respuestas, you have to reconcile them. ahora tienes que reconciliar You las have dos to have a model las dos that formas.
agrees with both of these concepts Tienes que conseguir construir un modelo que concuerde con las dos formas de abordar cannot repetición. be one or the other. Porque no puedes solo escoger una y dejar la otra. So therefore, Por lo tanto, you cannot say no puedes decir that 2014 de que 2014 is different to 1141. es diferente a Daniel 11:41. This won't allow you to do that. Esta estructura, aceptar los dos conceptos, no te lo permite. Then you have to factor in progression, Y luego tienes que entender bien la progresión, which says la cual dice 2014 que 2014 will not look like no, 1141. no será igual que Daniel 11:41. You have both concepts to deal with. Pues son dos conceptos con los cuales tienes que jugar al mismo tiempo. But now we have identified Ahora hemos identificado a new aid, a new helper. un nuevo apoyo, una nueva ayuda. So all of you think, you've caught us unawares. Así que tal vez, That you've identified our weakness. algunos de ustedes piensan, sí, bueno, ya has conseguido identificar nuestra 2014 does not look like Sunday law. debilidad. 2014 no es igual a la ley dominical correct. futura. Y yo te diré, tienes razón. Proves it here. Con progresión lo puedo probar. Therefore, Por lo tanto, if si 2014 doesn't look like Daniel Si 1141, 2014 no va a ser igual que Daniel 11:41, maybe you're correct. tal vez estás en lo Maybe correcto. Ellen White's right. Tal vez la hermana White tiene la razón. But we have a trick under our sleeves, No entendí eso. like magicians. Tenemos un as bajo la manga. We have an answer Tenemos una respuesta to your problem, para tu problema. and it's stories. Y la respuesta es historias. Un cuento, una What we need historia. to do Lo que tenemos que hacer when you start thinking about progression, cuando comenzamos a hablar de progresión means 1, 2, 3. progresión significa 1, 2, 3. What you cannot do Lo que no puedes hacer when you create your line of progression cuando estás estudiando con progresión is have individual waymarks. es tomar hitos de manera individual. You're a human being. Todos ustedes son seres You humanos. start your journey here. Si tú comienzas tu viaje aquí, en el 1, How do you get to number 2? ¿cómo llegas al número 2? Number 2 is connected to number 1. Porque el número 2 está conectado con el número 1. If I was number 1 here, Si yo me encontrase en el punto número 1 Brother Jonathan's number 2, y Jonathan está en el punto 2, there's no way I can get to number 2 no hay ever. forma de que yo pueda llegar al punto 2 nunca. I've disconnected them. Porque están desconectados. There has to be a connection between them. Tiene que haber una conexión entre ellos. And you've seen the representation Y in ustedes the past han of visto, how we show that. ustedes ya han visto en el pasado cómo se representa esto. We say we need to thread a story through. Nosotros decimos de que tenemos que pasar un hilo por nuestras historias. So for those of you who are objecting, Así que para algunos de ustedes que tal vez estén objetando the 2014 doesn't look like a Sunday law, de que 2014 no parece ser como una ley dominical, but in the future pero que en el futuro we'll have a real one. sí vamos a tener la verdadera, What you need to do lo que necesitas hacer is not only deal with repeat and enlarge. no es solamente lidiar con el concepto de repetición y ampliación. You're already happy with progression. Ya ustedes están felices con la progresión porque dicen que son diferentes. 2014, 2014, Sunday law, la ley dominical más adelante. so progression. Entonces tú crees en la progresión, But now you're constrained pero ahora vas a tener un problema. because now you need a connecting story. Porque ahora necesitas una historia que tenga una conexión lógica, que esté toda conectada, And you don't have one. pero no tienes una. You don't have a connecting story. No tienes una historia que te conecte. What's the major constraint? ¿Cuál es la limitación más grande que tienes? It's not your intelligence. No es tu inteligencia o tu falta de inteligencia. It's not because you're not clever. No es porque no seas una persona lista. The constraint is time. Tu limitación es el tiempo. We do not have time. No tenemos tiempo.
We have so much evidence, tenemos tanta evidencia, multiple layers of evidence, varias capas de evidencia to already identify what this story looks like. para identificar cómo es que la historia es, cuál es la historia en la que, que And conecta once you todo esto. identify the storyline, Y una vez que consigues identificar la línea histórica o el cuento, you begin to be able to prove vas a conseguir probar that the line of progression de que la línea de progresión is not will not give you the ability to create a national Sunday law in the future. la línea de progresión, de hecho, no te permite crear una ley This dominicana en line el of futuro. progression La línea de progresión will not give you the ability no te dará la habilidad to create a national Sunday law in the future, de crear una ley dominical nacional en el futuro. because that verse 41 Porque ese versículo 41 has to be connected to the waymarks before it. tiene que estar conectado con los hitos antes de él. Por esa hilo, If por I esa could historia. do it this way, Si lo puedo hacer, lo puedo representar de esta forma. this would be 1141. Digamos que esto aquí es 1141. And with this line of progression, Y con esta línea de progresión, you have to ensure that you have a proper storyline. tienes que tener la seguridad de que tienes una historia, una If lineal, we were here, lógica. Si estamos aquí, it would be guesswork, lineal, eso sería como adivinar. but we're not here. Pero nosotros no nos encontramos aquí que tenemos que This is adivinar, 2014. porque esto es 2014, This is 2019. esto es 2019 And this is 2021. y esto es 2021. And we're here. Y nosotros ya nos encontramos acá. We've already got two testimonies Ya tenemos dos testigos in the line of progression, en esta línea de progresión de esta historia, because we connect it with this storyline, with this Porque- thread. porque tenemos un hilo, un cuento y una historia lógica que conecta So todo. we already have the proof, Así que ya nosotros tenemos las pruebas, the evidence las evidencias of what this event is going to look de like. cómo el evento más adelante será, cómo es. Remember, Recuerden, coming back to this story here, volviendo a esta historia de aquí, Miller has a problem Miller tenía un problema and Ellen White has a problem. y la hermana White también. And without identifying what those issues are, Y sin identificar cuáles son los problemas que tenían, without being blasphemous, sin ser blasfemos, what I want to say lo que quiero decir is if you approach his history carefully, Es- approach this history carefully. es que si quieres abordar, estudiar la historia de Miller correctamente, también tienes que abordarla a la hermana White. Let me say it this way. Déjame decirlo de esta otra forma. It says, it's already been mentioned before Es algo que ya ha sido mencionado antes, when Elder Tess brought this very issue in one of her studies, but she presented it in a different way. cuando la anciana Tess abordó este problema, solo que de una forma diferente. You all believe in 4 generations. Todos ustedes creen en las 4 generaciones. I would argue that this was the first generation, Entonces yo les diría, esto aquí sería como si fuera la primera and we're generación living in the 4th. y nosotros vivimos en la 4ª. Where's Ellen White? ¿Dónde quedó la hermana White? Somewhere in the middle. En algún momento en medio, ¿no? Be generous and call it the 2nd or the 3rd. Entonces vamos a ser generosos y vamos a decir que ella está o en la segunda o en la tercera. If you took her name out, Ahora, si ustedes quitan el nombre Elena White de aquí and I asked you, y yo te pregunto, what would be your primary reference point? ¿cuál sería tu punto de referencia principal para la If you're the generación? 4th, Para la generación. Si tú eres la 4ª, ¿cuál it es would be tu, the 1st, 2nd, or 3rd generation. Where would your reference point be, your primary one? cuál es tu punto de referencia principal para identificar que tú eres la 4ª? ¿Cuál sería la primera, la segunda o la It would be the tercera? first history. Entonces tú escogerías la primera. You know that. O tú sabes But eso. what we're doing Pero lo que hacemos is we're taking the history es que tomamos la historia of the 2nd and or the 3rd, de la segunda o de la tercera and we're using this as our primary reference point. y usamos el tiempo, esa generación, la hermana White, como nuestro principal punto de referencia. Worse than that, Peor que eso. we're actually making this the 4th Terminamos convirtiendo a esta generación de acá la 4ª, because we're not seeing porque no conseguimos ver that she is in a different dispensation to us. de que ella se encuentra en una dispensación diferente a la nuestra. We have subtly turned her into the 4th generation.
De manera sutil hemos llegado a creer de que ella es parte de la cuarta generación, And she's not. pero ella no es. And if she is not, Y si no lo es, you have to treat her writings carefully. tienes que tratar sus escritos con una manera You cuidadosa. have to treat her history carefully. Tienes que estudiar su historia de una forma cuidadosa. The problem is, El problema es, who does he think he is? ¿quién él pensó que era? What generations does he think he is? ¿Qué generación Miller creía que era? Number 4. Él creía que él era la cuarta. He thinks he's the final Es decir, generation. él creía que era la última generación, And he's wrong. pero él no estaba equivocado. You know where it's going? Ahora ya ustedes saben a dónde estoy yendo. Who does Ellen White think she is? ¿Quién creen ustedes que la hermana White piensa que es? Number 4. La cuarta, o sea, la última, And she's not. pero ella no lo era. That's why she writes everything Por eso es que ella escribió todo in fourth generation language. en un lenguaje falso de última She doesn't generación. write in second or third generation language, which she should do. Ella no escribe como si ella viviese en la segunda y tercera generación, y ella debía haberlo hecho así, ¿no? Escribir como siendo de la segunda y de la tercera. Be careful. Sean cuidadosos. If she was being honest and truthful, Si ella hubiese sido honesta y verdadera, she would tell you ella te diría, to build your houses, construye casas, get educated, edúcate, estudia, because you're going to be in Babylon for a while. porque ustedes van a estar en Babilonia por algún tiempo todavía. And there's going to come a time, Y va a llegar un tiempo, this one here, este tiempo, in the future, 1989, en el futuro, where there's going to be a call to come out of Babylon donde habrá un llamado a salir and then leave. y luego salir. That's what she should have said, and she didn't. Es eso lo que ella debería haber dicho, pero nunca lo dijo. You need to ask yourself why. Necesitas preguntarte por qué no lo hizo. We could study that or talk about it, Podríamos estudiar esto, podríamos hablar de ese asunto de even if we don't know the answer. incluso si no supiésemos la respuesta, We can at least identify what the problem is. pero por lo menos sí conseguimos identificar el problema. Ella creía que era la última Now- generación. I used to think I understood what conditional prophecies are. Así, I used to think yo solía pensar that I understood what conditional prophecies are. de que yo creía pensar de que yo sabía cómo eran las profecías condicionales. Until I met two brothers at the back. Pero yo me encontré con dos hermanos que están al final. I don't know, conditional prophecies. It will be fulfilled based upon certain conditions. Sí, tuve un problema con la traducción en alemán. Entonces yo no sabía, And after talking to them, mientras hablaba con estos hermanos, my head was in a spin, mi mente empezó a dar vueltas and I realized I did not understand what conditional prophecies are. y me di cuenta de que yo no sabía qué eran las profecías condicionales. So what I did Así que lo que hice, was just back out of the issue and say, I don't understand, I'm ignorant. me salí del asunto y dije, mira, no tengo idea, soy un ignorante respecto a eso. I just observe. Así que observé, And what I observe y lo que observé is that Ellen White speaks as though she's fourth, es que ella escribía como si ella fuese de la cuarta. as though Genera- she's number fourth generation, como si ella fuese de la cuarta generación, as does Miller. así como Miller también lo hizo. And Miller was never going to be the fourth generation, Y Miller nunca iba a ser realmente de la cuarta generación. at least when we come up to 1844. Por lo mínimo cuando llegamos a He 1844. had to develop his line further for him to be the fourth. Él tenía que trabajar todavía más en su línea si él quería llegar a ser de la cuarta. So they both have the potential, but they both failed. Así que ambos, tanto Miller y la hermana White, tuvieron el potencial de ser la última o cuarta Her generación. ministry is a ministry of failure, El ministerio de ella fue un ministerio de falla, as is his. como también el de él. And therefore, you need to approach her writings carefully. Por lo tanto, necesitas abordar los escritos de ella de manera cuidadosa. I should say use common sense, Yo debería decir, usa el sentido común, but that's dangerous. pero es peligroso. Just use parables. Usemos simplemente parábolas, They're far easier. que son mucho más fáciles. He talks as though he's number 4, but he ends up just being number 1. Él pensaba que era de la cuarta y acabó siendo de la primera.
So you can't trust everything he says. Así que no puedes confiar en cada cosa que él dice. She talks like she's number 4, but she's number 2 and 3, and you can't trust everything she says. Ella escribía como si fuese la cuarta, pero ella realmente fue de la segunda o de la tercera y no puedes confiar en cada cosa que dijo. So therefore, when you come to number 4, Por lo tanto, cuando llegues a la cuarta generación, you have to take both stories carefully. tienes que estudiar estas dos historias y ser cuidadoso If you cuando wanted to go for one, lo haces. Si quieres escoger una, you should be going for this one. deberías escoger la primera como punto de referencia, All the story about 1844, 1850, porque es esa la historia la que te termina dando la construcción de 1844, la historia milerita, 61, 63, 65. 1861, 63, The 65, whole subject of slavery as you've been taught. todos los problemas de la esclavitud y todo lo que habíamos hablado en las So I contes. want us to see, Quiero que vean when we come to our story, que cuando llegamos a nuestra historia, that it's not some insignificant or unprovable point that we have, de que no son simplemente puntos insignificantes o, o imposibles de probar, that we're not expecting a law connected to Sunday el hecho de que no estemos esperando una ley que sea proclamada respecto al domingo in Sri Lanka en Sri Lanka or India or o en Pakistan. la India o en Pakistán. These countries are not going to have national Sunday laws. Estos países no van a tener una ley dominical. They don't have societies that operate in that framework. Ellos no tienen, no tienen sociedades que trabajen en ese contexto. I'll say this, common sense teaches you that. Y yo voy a decir, el sentido común te lo podría enseñar. And what you're doing, Lo que estás haciendo entonces crossing your fingers es cruzar tus dedos and hoping for a miracle, y esperando un milagro in the next few years, something radical is going to change. de que en algunos años más adelante algo radical va a cambiar. Ask yourself this. Pregúntate a ti mismo Do you want esto. to cross your fingers methodology ¿Será que vas a cruzarte los dedos y esperar y usar esa va a ser tu or this metodología? methodology? ¿O vas a usar esta Because metodología? that's your choice. Porque esas son tus dos opciones. And it's obvious to see which one you should go for. Y es obvio cuál deberías escoger. This has integrity. Esta tiene integridad. I want to just come back to this story. Volvamos a la historia de aquí arriba. 2014, 2014. this movement doesn't even know what's happening. Este movimiento ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en 2014. Ni supo. But what have we just identified? Pero ¿cómo identificamos ese hito? Who's arrived? ¿Quién llegó? The third angel. El tercer ángel. But they're not doing anything Pero no están haciendo nada aquí. because nothing's happening. Porque nadie se dio cuenta de nada. No, nada pasaba. That angel, when it arrives, is actually empowered, Y ese ángel cuando llegó fue de hecho, recibió poder cuando llegó. and you can't see the angel. Y no consiguieron ver el ángel, You see the angel a short time afterwards. sino que lo consiguieron ver solo un poco Did you después. see Miller ¿Cuándo ustedes consiguen ver a Miller? in 1798? ¿En 1798? No. No. You see him at the increase of knowledge. Lo ves en el aumento del conocimiento. Amén. Agree with that? Todos concuerdan con eso. Where would you expect to see the third angel? ¿Dónde ustedes Where esperarían would you ver? expect to see the third angel? ¿Dónde ustedes esperarían ver al tercer ángel? At the increase of knowledge. En el aumento del conocimiento. So, as we begin to address these issues, Así que al comenzar a abordar estos asuntos, and we understand that this is 2016, e identificamos que esto aquí es 2016. the angel arrived in 14, El ángel llegó en 2014, but you're not going to see the angel until 16 comes. pero no vas a ver el ángel sino hasta el año 2016. You're clever people. Ustedes son personas inteligentes You can all see where this is headed. y ustedes podrán darse cuenta de dónde estoy yendo con esto. You can all see the ramifications. Ya consiguen ver las ramificaciones. And therefore, Por lo tanto, you should all understand todos ustedes deberían entender why Sister Tess has been ordained por qué la hermana Tess fue as the leader ordenada of this movement. como líder de este movimiento. As she takes over,
Y cuando ella asuma su from the role posición, of the first angel. cuando toma su posición como el papel del segundo del primero, así como el papel del Because it primer goes from ángel, the first to the third. porque hemos pasado del primero al tercero. She comes into prophetic history in 2014, Ella llegó proféticamente a la historia en 2014, right on time. justo a tiempo, You don't see her until the increase of knowledge. pero no la consigues ver sino hasta el 2016. And she begins to publicly present the cry in 2018. Y ella comenzó a ella comenzó a hablar de manera pública el clamor de medianoche en 2018. So it shouldn't come as a surprise to us Así que no debería ser una sorpresa when we come to this camp meeting, que cuando llegamos a este campestre, as we approach or we enter into the age of maturity, ahora que estamos entrando en nuestra edad de madurez, proféticamente, that we would see the third angel amongst us. creemos que ahora vamos a poder ver al tercer ángel entre nosotros. The question you need to ask yourselves, La pregunta que deben hacerse, who would want to receive the mark of the beast ¿quién quiere recibir la marca de la bestia rather than receiving the seal of God? en vez de recibir el sello de Dios? And who is the person that seals you? ¿Y cuál es la persona que te sella? Third angel. El tercer ángel. So if you have a problem Entonces, si tienes un problema in accepting Elder Tess's ordination en aceptar la ordenación de la anciana Tess, because you don't see how gender equality is working, porque tú no entiendes cómo funciona la igualdad de género, put that all aside. coloca todo eso de un lado. Ask yourself the question, Pregúntate, is this a true line? ¿será que esta línea de aquí es verdadera? And the problem is, Y el problema es you've all been tricked. que ya todos ustedes han caído en la You've all trampa. bought into this line weeks and months ago. Ustedes ya creen en esta línea desde hace tiempo, meses atrás. So if you accepted that this was the arrival of the third angel, Así que si ya tú habías aceptado de que aquí fue la llegada del tercer ángel, you should have asked who that was. deberías haberte preguntado, bueno, ¿y quién es esa persona? And when you found out it was a woman, Y cuando descubriste de que era una mujer, you should have said, I don't believe any of this. deberías haber dicho, entonces no creo en nada de lo que está ahí arriba. But you didn't. Pero no lo dijiste. You accepted it. De hecho, lo aceptaste And having accepted it, y al haberlo aceptado, you now find yourself in an impossible position. entonces te encuentras ahora en una situación imposible. Because lo and behold, to your surprise, Porque para tu sorpresa, the angel el ángel is a woman es una mujer. who is what? ¿Quién es quién? Equal to the first, Igual, una mujer que es igual al primero. whom you already accepted. Un primero que ya tú habías aceptado. If you accept the first, you accept the third. Si aceptaste el primero, debes aceptar el tercero. If you want to say it's got nothing to do with gender, that's fine. Y si crees que esto no tiene nada que ver con género, está bien. This human being is being replaced by this human being. Este ser humano está siendo reemplazado por este otro ser humano. God has a sense of humor. Dios tiene un sentido del humor. He has a dry sense of humor. Él tiene un gran sentido del humor. He's going to deal with multiple issues all at once. Dios va a lidiar con múltiples cantidades de problemas al mismo tiempo. He's going to identify who the messenger is because you need to know. Él va a identificar qué mensajero, va a ser ese mensajero, porque ya tú sabes, And why do you need to know? o qué es lo que necesitas saber. Because whenever you get a true messenger, Porque cuando sea que encuentras un verdadero mensajero, Barabbas is just around the corner. rubbish. And it's not enough just to know the message. No es suficiente solamente entender el 'Cause mensaje, his message el sounds mensaje. very similar. porque el mensaje va a ser muy similar, You now have to identify the person. sino que te toca identificar y cuál es la persona de ese mensaje. And I didn't do that. She didn't do that. Y yo no hice eso, ella fue que lo hizo. It was our leader, Elder Jeff, Fue nuestro líder, el anciano Jeff, when he proclaimed himself the first angel
in 2017. cuando él se declaró a sí mismo como el primer mensajero en 2017. You need to see the chain of events. Necesitan ustedes conseguir ver la cadena de eventos. And if you struggle Y si estás luchando, with having a woman as your leader como tener a una mujer como tu líder, because it goes against everything that you've ever heard, porque esto va en contra de todo lo que habías escuchado, then ask yourself how you explain all of this entonces pregúntate, ¿cómo explicas todo esto? in 30 years of history. En 30 años de historia, And that's just a theoretical question y es una pregunta teórica, de hecho, because everyone here was taking pictures and saying amen porque todos ustedes han venido aquí y han tomado fotos y dicen amén. to this model of 2014, 15, 16, 18, 19. El modelo de 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. 14, 15, 16. And if you agreed with all of that, Y si concuerdas con todo eso, you have to agree with the punchline, tienes que también entonces concordar con el tema principal, which is taking people by surprise. que termina tomando a las personas por sorpresa. I guess God loves surprises. Creo que a Dios tal vez le gustan las sorpresas. Of course. For the third angel to receive power, Para el primer ángel recibir poder, she needs some help. necesita una cierta ayuda. Let me say this. Y permítanme decirlo así. I was in the congregation when Elder Jeff did that presentation. Yo estaba en la I was in the congrega- congregation when he did that presentation. Yo estaba en la congregación cuando Jeff hizo la presentación de que él era el primer ángel. I'm going to paraphrase and embellish what he said. Y voy a tratar de parafrasear lo que él dijo. He said, I always knew I was going to have to give this presentation. Él dijo, yo siempre supe que algún día tenía que dar esta presentación, And I never wanted to do it. pero nunca quise hacerlo. And he said, Sister Kathy Y le dijo, hermana Katy, said, don't do it. que es su esposa, le dijo, no lo hagas. You'll open the box. It's going to cause chaos. Estás abriendo la caja, eso va a causar un caos. But he had been cornered Pero él había sido puesto en una esquina and he was forced to publicly make that statement. y se vio forzado a tener que hacer esa declaración pública. And he said this was the most difficult presentation that he had ever made. Y dijo, esta es la presentación más difícil que alguna vez me ha tocado hacer. He wasn't smiling like I am now Él no estaba sonriendo como yo lo estoy haciendo ahora, because he's a different personality. porque él tiene una personalidad diferente. So when I want to begin to identify these people Entonces, cuando comenzamos a tratar de identificar a estas personas, like any normal human being, como cualquier ser humano, like any normal human being, como cualquier ser humano normal, I don't mind talking about this one, no tengo problemas con identificar este de acá, Elder Jeff. el anciano Jeff. I don't mind talking about Elder Tess. No tengo problema con hablar de la hermana Tess, But nobody wants to talk about themselves. pero a nadie le gusta hablar de sí mismo. But it is what it is. Pero todo es lo que es. And I'm hoping that you can understand Y yo espero que consigan entender the introduction to my first presentation today. la introducción a mi primera presentación de hoy. It's all a parable. Es toda una parábola. And we should not look at this as exaltation or self-glorification. Y no deberíamos mirar estas cosas como exaltación o autoglorificación. But we have come to a time, Pero hemos llegado a un tiempo, Elder Jeff Pippinger told us we had come to a time el anciano Pippenger nos dijo que habíamos llegado al tiempo when he decided to retire cuando él decidió retirarse and pass the responsibility to someone else. y pasar su responsabilidad para alguien más. He didn't tell you to work it out yourself. Él no te dijo que descubrieras eso por ti mismo. He didn't say, here's the second, guess who it's going to be. Él no dijo, adivinen quién es el segundo. He was gracious enough, merciful enough Él fue misericordiosamente to suficiente. identify the person to make it easy. Él tuvo suficiente gracia como para identificarlo por otros, lo dijo él mismo. In that tradition, En esa tradición,
I too want to be gracious enough and merciful enough Yo también quiero tener suficiente gracia to introduce to you para introducirlos the third angel's messenger, third angel's messenger. la mensajera del tercer ángel, The messenger who gives the midnight cry, el mensajero que dio el clamor de medianoche, who is doing something in 2014, que alguna cosa tal vez estaría haciendo en 2014, but here on the line she was already here. tal vez nada, pero en la línea ya estaba aquí el tercer The ángel. power begins. El poder comenzó, The empowerment, the power begins. Empowerment, el, the power el fortalecimiento comenzó aquí, begins to swell comenzó a crecer to a loud cry. hasta un clamor, And these a un fuerte issues pregón. Y estos asuntos o problemas become significant son significativos, because the message that she brings porque el mensaje que ella trae is the message of the Sunday law. es el mensaje de la ley dominical. If you don't have confidence in the third, Y si no tienes confianza en el tercero, you won't in the second, tampoco en el that means you segundo, are not listening to the first. entonces tampoco estabas escuchando el primero. One of the characteristics of the third angel is that they do not make mistakes. Una de las características Third angel. del tercer ángel es que no comete errores, Because it delivers the midnight cry. porque es quien da el clamor de medianoche. So this is the line of the priests. Entonces, esta es la línea de los sacerdotes. All these issues were set up months ago. Todas estas cosas habían sido ya colocadas en su estructura meses atrás. You were taught last year A ustedes se les dijo el año pasado that the 144,000 and the priests are the same people. de que los 144,000 y los sacerdotes son la misma gente, Excluding the Nethinims and the Levites. excluyendo a los levitas y a los netineos. The reason why that becomes significant La razón por la cual eso es significativo is when you understand the increase of knowledge, Es the que- formalization of the message, es que cuando entiendes el aumento del conocimiento y la formalización and then the shut door, y luego la puerta cerrada, we all understand those three steps. todos ya comprendemos esos tres pasos: The beginning, el comienzo, time of the end, el tiempo del fin, increase of knowledge, formalization, shut door. aumento del conocimiento, formalización y una puerta cerrada. When you realize those three steps Cuando te das cuenta o ves y reconoces esos tres pasos and you see that the priests and the 144,000 are the same people, y ves que los sacerdotes y los levitas son la misma gente, you then have the ability No, to que los combine sacerdotes those lines. ves que los sacerdotes y los 144,000 son la misma persona, tienes el derecho después de combinar las dos líneas. So this was the cry 2018. Esto fue el clamor We're 2018. now in 2019. Ahora nos encontramos en The 2019. test began last year. La prueba comenzó el año pasado. We're in the testing time. Estamos en un periodo de prueba. It's going to be a shut door. Habrá una puerta cerrada aquí. So you have those 4 steps. Si tienes esos 4 pasos, We'll say 1, 2, 3. diré 1, 2, 3. What I want us to see in closing now, Lo que quiero que entonces que vean, ya que estamos terminando, here's the Sunday law, aquí tendremos la ley dominical. and this is the shut door. Y esta es la puerta cerrada. There's a waymark before that and one before that. Hay un hito antes de este y un hito antes de ese. This is what we call Panium. Este es el que nosotros llamamos Panion. This is what we call Raphia. Este es el que nosotros llamamos Rafia. This is the increase of knowledge. Este es el aumento del conocimiento This is the formalization. y esta es la formalización. What is this the increase of knowledge on? ¿Y este es el aumento del conocimiento de qué? On the Sunday law. De la ley dominical. So what you now are being taught Así que hoy se les está enseñando a through the ustedes, messengers, a través- through the messages that Sister Tess is a bringing, través de los mensajes que la hermana Tess ha traído, is the increase of knowledge on the Sunday law. es que estamos teniendo un aumento del conocimiento acerca de So la if you ley go back to dominical. this progression, Así que pueden ir a esta progresión de acá you feel uncomfortable with this line of evidence. y tal vez esta línea de evidencia y de progresión te hace sentir incómodo. We'll just bring another line of evidence. Vamos a traer esta otra línea de progresión entonces, Because now we've got an increase of knowledge on the subject. porque ahora tenemos el aumento del conocimiento, que es Rafia.
We know what the word increase means. Y nosotros sabemos lo que significa la palabra incremento o It means aumento. more. Significa más. And we know what knowledge means. Y sabemos lo que conocimiento significa. Increase of knowledge. Aumento de conocimiento. More information. Es decir, más información. Not different information, No not informa- less information, no inf- more information. No información diferente, no menos información, más información. When's the first place you got information on the Sunday law? ¿Dónde fue el primer lugar que recibimos información acerca de la ley dominical? 2014. En 2014. So here we are, Así que aquí nos the encontramos Sunday law, en la ley dominical, Alpha, alfa, Sunday law, y la ley dominical, Omega. omega. Is that repeating enlarge or progression? ¿Esto es una repetición y ampliación o una progresión? Both. Ambas. The Sunday law, La ley dominical, we know what it looks like. sabemos cómo es. Ya sabemos It's cómo this luce. political intrigue in the world. Es estas intrigas políticas que están aconteciendo en Say el it mundo. simply as that. Vamos a decirlo tan simple como eso. We're now at the increase of knowledge. Y ahora estamos en el aumento del conocimiento. It's beginning to swell Está comenzando a crecer to a loud cry. a un clamor, So we already have a un fuerte pregón. increase of knowledge, Así que ya ustedes han pasado por el aumento del conocimiento. more information, Es decir, que significa más not información, less, no menos, not different, no diferente, more of the same thing. sino más información del mismo asunto. What is the thing? ¿Y cuál es el asunto? This is the thing. Este es el asunto. We have more of this. Tenemos más de esto de acá. It's an increase. Es un aumento. Then we will cry, Luego habrá un pregón, or what we would call the agitation of the Sunday law. o lo que nosotros llamamos la agitación de la ley dominical. We are weeks away from this event. Nos encontramos a solo semanas de este Already evento. have two waymarks. Así que ya tenemos 2 hitos. We're already at stage 2. Ya estamos en el paso 2. Whether it's a storyline, Bien sea una historia lineal, the line of the 144,000, la línea de los 144.000 aquí abajo, based upon the line of the priests. basada en la línea de los sacerdotes. The scriptures say, Las escrituras dicen, believe in his prophets, creed en sus profetas and ye shall prosper. y prosperaréis, y seréis prosperados. I'm not sure No estoy seguro why people are really struggling por qué las personas están luchando with these studies. con estos estudios. Obviously, that is not true. Obviamente, eso no es verdad. I do know why people are struggling. Yo sí sé por qué las personas están teniendo luchas o problemas It's con esto. because it's extremely difficult and painful Es porque es extremadamente difícil y doloroso to realign yourself, de realinearte a ti mismo, to pull yourself away from those traditional views, those traditional thoughts, de colocarte a ti mismo fuera de estos pensamientos tradicionales que tenías. this way of understanding who Alan White is. Esta forma de entender quién era la hermana White. Because she says, Porque ella dice, ella dice, yo soy la mensajera de la 4ª generación. and this is the difficulty that we're all being confronted with. Y es esta la dificultad con la cual todos nosotros estamos siendo confrontados. We now know that she is not, Hoy sabemos que ella no era. and therefore we have to treat her writings carefully. Por lo tanto, sus escritos tenemos que estudiarlos de una manera cuidadosa. And if you treat her writings carefully, Y así como tratamos de sus escritos de manera you cuidadosa, should treat our writings carefully. nuestros escritos, por así decirlo, también deben ser tratados cuidadosamente. We don't write Nosotros no escribimos, except on the boards. excepto en las pizarras. We have thousands and thousands of hours of material. Tenemos miles y miles de horas de material grabado o de video, All bringing us to this point que todo o todos nos llevan a este punto. to show us El mostrarnos that we combine this history with this de history, que esta historia y esta historia las combinamos and look where we get to at the end of the world. y así ver cómo será el fin del mundo.
I don't think we realize the privilege of being here. Yo creo que no todos reconocemos el privilegio de estar aquí. I really don't think we do. Yo realmente creo que no sabemos el privilegio. Not just at this camp meeting, No me refiero al campestre, but being alive in 2019, pero estar vivos en 2019, to have the privilege to hear firsthand para tener el privilegio de escuchar de primera mano secrets that have been hidden since the days of eternity. secretos que habían estado escondidos desde los días de la eternidad. We now know what the Sunday law will look like. Hoy ya sabemos cómo va a ser la ley dominical. We don't know the details No sabemos los detalles, todos los because it's a detalles, storyline. porque estamos en una historia lineal. We know something about the political dynamics. for Sabemos algo con certeza de cómo son las dinámicas políticas, sure. The details we're not 100% certain of. pero de los Details. detalles todavía no tenemos 100% de seguridad. But we know for certainty it's not guesswork. Pero sí sabemos con toda seguridad de que no se trata de adivinanzas o de adivinar. Upon the testimony of two, Pues basado en el testimonio de dos, we're now establishing las estamos estableciendo. that the loud cry is going to come in 2 years. De que el clamor de medianoche vendrá en 2 años, refiriéndose a which is the Panion, agitation of the Sunday law. que será de hecho la agitación a la ley dominical. And we have to combine the line of the priests and the 144,000 together Y tenemos que combinar la línea de los sacerdotes y de los 144,000 juntas. as you project from one scale to the next Al proyectarnos de una escala a la otra, so that you can have certainty on these issues. de modo que podamos tener certeza de estos This is not asuntos. guesswork, Esto no es un trabajo de adivinanzas, it's methodology. sino de metodología. This story began decades ago. Esta historia comenzó décadas atrás. We don't have enough time to go through all of the arguments, No tenemos tiempo para pasar y estudiar cada argumento. but what we do know Lo que sí sabemos is that in the Sunday law history, es que en la historia de la ley dominical, the ensign will be lifted up. la bandera será levantada, Everybody can see el pendón who it is será levantado y todos podrán ver quién es, right on time. justo a tiempo. We know who the third angel is. Sabemos cuál es The messenger who will lead the church, cuál es el mensajero del tercer ángel, el mensajero que llevará a la iglesia, navigate us through this perilous line to the Sunday law. el mensajero que nos llevará a través de este viaje hasta la ley After dominical. that, Y después de eso, the history continues. la historia continúa. But we're just here, Pero nos encontramos aquí and we want to make sure we get to here. y queremos asegurarnos de llegar We're bien. in Raffia, and we're in 2019, and we want to make sure we get to here. Estamos en 2019 y queremos asegurarnos de poder llegar aquí. We want to make sure we're on the right side of that shut door. Queremos asegurarnos de encontrarnos en el lado correcto de ese cierre. The third angel's message will allow us to go through this history successfully. El mensajero y el tercer ángel nos va a ayudarnos, se asegurará de llevarnos seguros a través de esta I want to historia. remind us Quiero recordarnos o recordarles that it's easier. que es más fácil. This is a needle. Esto es una aguja de aquí. What's it easier? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? It's easier for a camel to get through that eye Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja than it is for a rich person. que para una persona rica. And tell me, who are the richest people on this earth? Y díganme, ¿quiénes son las personas más ricas de esta tierra? Seventh-day Adventists, Laodiceans. Los laodicenses adventistas del séptimo día. We've dragged you through 2014. Nosotros te hemos robado desde Pulled you through 2014. that eye. Te hemos hecho pasar forzadamente por ese ojo en 2014.
You're now being dragged through the second eye. y ahora estás siendo pasado, empujado por este ojo de If you're 2019. struggling, Y si estás luchando, identify yourself as a rich person. entonces identifícate a ti mismo como una persona rica. We draw these waymarks deceptively. Estos hitos están aquí dibujados de manera Draw engañosa. these waymarks deceptively. Estos hitos están aquí escritos de una forma engañosa, They don't look like that. porque no son así, They look like this. son así. It gets harder. Se hace cada vez más difícil. You need to get rid of your prejudices, Tienes que deshacerte de tus prejuicios, whether you're a chauvinist. Whether or not you're a chauvinist, no sé qué dice. Bien sea que seas un chauvinista, pero no sé qué es eso. sexist, Bien sea que seas un machista, ok, ya entendí. or whether you're nationalistic, O bien sea que seas un nacionalista, or whether you believe in conspiracy o bien theories. sea que creas en las teorías de conspiración. You can carry some of them with you through this one. Hay algunas personas que pueden pasar contigo por este de aquí. Some of you are holding on to them here, Algunos de ustedes todavía están consiguiendo pasar por aquí. and you may be able to keep them in your pockets and get through. No entendí esa parte. But you're headed for trouble. Pero quiero que sepa que nos dirigimos a mayores problemas. As we move forward, En cuanto vamos pasando y avanzando, it becomes harder and harder to retain your position in this movement. se hace cada vez más difícil retener la posición que tenemos en este mensaje. Do yourself a big favor. Hazte a ti mismo un gran favor. Get rid of the baggage now. Quítate todo el peso, todo ese equipaje que llevas, Your preconceived ideas, tus ideas preconcebidas, your bad attitudes, tus actitudes malas, the way you treat women, la manera en que tratas a las mujeres, whether you're a man or a woman. bien sea que seas un hombre o una mujer. There are many issues that we're dealing with. Hay muchos problemas con los que estamos lidiando. Whether you think your country is the most glorious country, Bien sea que creas que tu país es el país más glorioso, or whether you think it's acceptable to believe in conspiracies, which is another word for lies, bien sea que creas que es aceptable creer en conspiraciones, que de hecho es otra palabra para mentiras, teorías de conspiración, or you don't know how to treat people as your equal, o que no sabes cómo tratar a las personas como tu igual. some of you Algunos de ustedes, are going to be dragged out of the fire and you'll get through 2019. algunos de ustedes van a poder ser sacados del fuego y pasar por 2019. I said the other day, Pero lo dije el otro día, just put the trousers on and you'll pass. ponte los pantalones y pasa, But the test gets harder. pero la prueba se hace más difícil. We need to really take heed to ourselves. Tenemos que estar con mucho cuidado, cautela, This is truly a life and death message. porque con certeza este es un mensaje de vida o muerte. Whether you accept the message, Bien sea que aceptes el mensaje, whether you accept the authority of the messenger, bien sea que aceptes la autoridad de la mensajera o del mensajero, and whether you understand o bien sea que entiendas what the National Sunday Law of Daniel 11 verse 41 looks like. cómo será esa ley dominical nacional de Daniel 11:41. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for the great privilege of being here. te agradecemos por el grande privilegio de estar aquí. I don't understand why I was allowed to be here. Yo no entiendo por qué tuve el permiso de estar aquí arriba. Almost seems like just an accident, Parece a veces ser como si fuese un accidente, providentially brought up in a certain country at a certain time. providencialmente haber sido lanzado aquí de cierto país en cierto momento. Each of us have a story that has brought us to this point. Cada uno de nosotros tiene una historia que nos ha traído hasta este punto. It's so easy, Es tan fácil, so fragile, tan frágil,
and yet so strong, y al mismo tiempo tan fuerte, the thread that connects us to you. este hilo que nos conecta de nosotros a ti. We can break it at any time we want. Lo podemos quebrar en cualquier momento cuando Father, at querramos. this late stage in our lives, Pero Padre, en estas últimas etapas de nuestra vida, when we are now called to be teachers, cuando se nos llama para ser maestros, may each of us see how providence has worked que cada uno pueda ver cómo la providencia, tu providencia, ha funcionado, and trabajado brought us to this point. en traernos a este punto. You ask us this question: Tú nos haces esta pregunta: why would ye die? ¿por qué morirás? Let us meditate upon that thought. Ayúdanos a meditar en ese pensamiento. Why would we waste our lives ¿Por qué malgastaremos nuestra vida having sacrificed so much to get to this point habiendo sacrificado tanto para haber llegado hasta este punto and give up y rendirnos? whilst we see the end of our journey already in sight? Señor, cuando ya estamos consiguiendo ver y contemplar el final de nuestro camino, ayúdanos. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.